ya unas Mirá. cuantas personas. Gracias, Carola. Bueno, buenas tardes a todos los que están saludando. Les vamos contando, Lore, ¿te parece quiénes somos? Dale. Y los que estamos? Sí, sí. Bueno, mi nombre es Gilda Podestá, yo soy una de las directoras de la Fundación Juanito. Y aquí Lorena Naveira, la otra en este momento, en la dirección general junto con Gilda Podestá. Y la verdad que para nosotros siempre es un honor poder compartir estos espacios de pensamiento, de miradas y perspectivas, de la mano de personas que nosotros admiramos, que nosotros valoramos. Estos encuentros que además nos permiten reflexionar y crecer, sabemos que es necesario, sobre todo en estos tiempos tan turbulentos. así es. Y en este punto, y quizá me adelanto un poco, pero creo que viene bien compartirlo también, porque todos los que están aquí conocen seguramente parte, aunque más no sea, de la actividad que desplegamos, una actividad que tiene un soporte comunitario muy importante, y por eso también nuestro enorme agradecimiento, porque sabemos que quienes están hoy presentes también valoran este estar en común, que en este caso muy especialmente tiene que ver con el armado de la red que sostiene 2 hogares de niños actualmente, donde viven grupos de hermanos, y son actualmente desde un niñito de 4 años a uno de 19, y son 24, 23 en este momento. Y tenemos necesidad de comunicar que esta red es muy importante en todos los sentidos, porque nuestros hogares están en riesgo hoy, lamentablemente. En el último mes y medio han cerrado uno está cerrando y el otro cerró efectivamente sus puertas, y eso genera condiciones de dificultad para todos los niños que nos necesitan. A veces nuestra presencia como hogares de niños no está suficientemente valorizada, me parece, pero somos parte de la organización civil, y nuestros niños, cuando padecen situaciones de tanta dificultad y de vulneración, precisan de nosotros y de, justamente, ¿no?, nuestro armado de la red, otra vez, de ese lazo social que lo vuelva a fortalecer y le dé idea de un proyecto vital. Somos parte del sistema integral de derechos. Amén de trabajar articuladamente con el Estado, también trabajamos articuladamente con la sociedad en su conjunto, y tenemos una tarea muy delicada. Y también cabe señalar que Miquelinas, Pequeños Sueños, han cerrado sus puertas no porque la infancia o las condiciones de las infancias esté mejor y no se precisen lugares de cuidado, sino por el desgaste, la dificultad que no es solamente a nivel económica, sino en el acompañamiento de las políticas de protección. Lamentablemente hay ciertos cambios en el Consejo de Derechos y no siempre nos sentimos acompañados. Más allá de las becas y más allá de cuestiones económicas, falta de oídos quizá, que para nosotros tiene que ver con que no se nos escuche, es como no escuchar a los pibes. Somos los lugares que conjuntamente con la comunidad y en articulación, repito, porque somos parte del sistema de protección, no nos dan bolilla muchas veces a lo que se plantea. Y es muy doloroso, realmente. Bueno, así que tiene doble sentido hoy estar aquí, un poco para seguir abriendo nuestras sensibilidades a las historias de nuestros pibes,
pero además hoy, como si fuera poco, nuestro maestro aquí, Juan Carlos Volnovich, nos honra, decía, con su presencia para hablar justamente del cuidado de las niñas, dice Juan Carlos. Y creo que va a atravesar este tema con la cuestión de género también, y me parece súper interesante. Y voy a comentar un poco, aunque muchos de nosotros ya lo conocemos, que Juan Carlos Volnovich es médico de la Universidad de Buenos Aires, es psicoanalista, pero renunció a la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1971, integrando el grupo Plataforma. Es especialista en psiquiatría infantil del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Es doctor honoris causa por la Universidad Madres de Plaza de Mayo, miembro de honor de la Sociedad de Psicólogos de Cuba, jurado en los concursos para cubrir cargos de profesores regulares de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, integra el Comité de Expertos de la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género, y no hace mucho tiempo ha sido nombrado también doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario. Creo que es mucho más largo, seguro, su recorrido, pero él es muy humilde y nos ha dicho que está todo muy bien y que compartamos lo que nos parezca, como todo grande, así que nos va a ser muy placentero escucharlo esta tarde, y que podamos compartir, por eso digo también la invitación, a que tengamos estos momentos comunes de poder pensar, y de poder tener esa ida y vuelta como toda conversación merece. Juan Carlos, muchísimas gracias desde ya, por estar aquí con nosotros tan generosamente. No, soy yo el agradecido, sobre todo por tu presentación, Gilda, muy amorosa, y a la Fundación Juanito por invitarme, ¿no? Entonces, ya que, como decías, este encuentro es un conversatorio, es un intento de poder intercambiar entre nosotros, yo voy a hablar un ratito nomás, cuestión de poder instalar algunos temas y ojalá que puedan suscitar la intervención y que funcionen como un disparador para que podamos entre todos intercambiar ideas y conversar realmente, ¿no? Perfecto. Voy a hablar de la familia, hablando de cuidar a los niños. La familia, desde sus orígenes, el concepto de familia ha ido cambiando en las diferentes culturas y a lo largo de la historia de la humanidad. Y ahora, actualmente, está desafiándonos con formas de vincularnos y modalidades diferentes, tanto de conformación como de montaje. Así como la conocemos, la familia surge con la disolución de la comunidad primitiva. La casa, el hogar, surge como la primera forma de empresa privada, empresa propiedad del jefe de familia, destinada a la producción, el intercambio y la competencia con las otras casas para la acumulación del plusproducto, esto es, para la acumulación de la riqueza sobrante. Pero no siempre había sido así. Hasta que apareció la familia como institución en la comunidad primitiva, el trabajo y sus productos se realizaban en común, de modo tal que la producción y los rasgos de parentesco reforzaban esos lazos colectivos. Fue solo con el surgimiento de la sociedad patriarcal que la vida social quedó dividida en dos esferas, la esfera doméstica y la esfera pública. Y estas dos esferas tuvieron a lo largo de la historia
una evolución muy desigual. Mientras en la esfera pública se produjeron grandes transformaciones históricas, la esfera doméstica evolucionó muy lentamente. Mientras los hombres llegábamos al espacio sideral y a la nanotecnología, las mujeres confinadas a la esfera doméstica siguieron administrando su precario taller individual. Con el desarrollo del intercambio mercantil y de la división de la sociedad en clases, los grandes progresos tuvieron su centro en la esfera pública, pero en el hogar solo se consolidó la familia convencional tal como hoy en día la conocemos. A partir de la disolución de las estructuras comunitarias y de su reemplazo por la familia patriarcal, el trabajo de la mujer se individualizó progresivamente y fue limitado a la procreación y a la elaboración de valores de uso para el consumo directo y privado. No obstante, segregada del mundo del plusproducto, excluida del universo de la producción, la mujer se constituyó en el cimiento económico invisible de la sociedad de clases. Por el contrario, el trabajo de los hombres se cristalizó a través de diferentes modos de producción en mercancías económicamente visibles destinadas a crear riqueza al entrar en el proceso de intercambio. En el capitalismo, y hasta ahora no hay otro sistema a la vista, ya sea como propietario de los medios de producción o como operador de los mismos, por medio de la venta de su fuerza de trabajo, el hombre se definió esencialmente como productor de mercancía. Su posición social se decidió gracias a esa actividad y su pertenencia a una u otra clase se determinó según la situación que ocupaba dentro del mundo creado por la producción de bienes para el intercambio. La mujer, condenada por la biología a la reproducción, expulsada del universo económicamente creador del plusproducto, cumplió no obstante una función económica fundamental. La división del trabajo le asignó la tarea de reponer la mayor parte de la fuerza de trabajo que mueve la economía, transformando las materias primas en valores de uso para el consumo interno, proveyendo de este modo a la alimentación, al vestido, al mantenimiento de la vivienda y a la educación de los hijos. Dicho de otra manera, si el obrero o el empleado tuviera que pagar fuera del hogar por su comida, la limpieza de su ropa y la crianza de sus hijos, necesitaría para su subsistencia un sueldo mucho mayor y la ganancia de su patrón sería mucho menor. De modo tal que el mundo capitalista basó su subsistencia y rentabilidad en el trabajo invisible de las mujeres, el ama de casa, independientemente de que ella trabaje además fuera del hogar. En ese caso, el trabajo invisible se transforma en su segunda jornada laboral. Esta primera división del trabajo que la familia impuso se instaló sobre las diferencias biológicas de los sexos. Las funciones procreativas de las mujeres decidieron la cuestión. El psicoanálisis, al menos la versión convencional del psicoanálisis, vino a confirmar el biologicismo que subyace a esta concepción familiarista, instalando el complejo de Edipo, mamá, papá, hijo, como núcleo central de la constitución del psiquismo. Pero, ¿qué impacto tiene en la subjetividad de las mujeres el trabajo invisible que realizan? El ama de casa tradicional, por ejemplo, cocina durante horas, produce algo importante y necesario, la comida. ¿Y cuál es el destino de ese producto? Su consumo inmediato transcurre generalmente sin pena ni gloria, o con pena y sin gloria. Después de comer, se levanta la mesa, se lavan los platos y cuando todo está finalmente limpio y ordenado, como había estado antes de empezar a cocinar, el trabajo realizado durante horas efectivamente se ha vuelto invisible. Lo mismo ocurre con la limpieza de la casa, el acondicionamiento y lavado de la ropa y todo lo demás. Es ese trabajo invisible el que está en la base de la subjetividad femenina, decidiendo consciente e inconscientemente acerca de las frustraciones
y las insatisfacciones de las mujeres. Ese trabajo invisible el que muchas veces la lleva al aislamiento y la depresión. Todo esto que acabo de decir es archisabido. Todo esto está en la ideología alemana de Engels, en el origen de Marx y Engels, en el origen de la familia y el Estado de Engels. Todo esto está en un trabajo emblemático del feminismo que es hacia una concepción científica de la emancipación de la mujer, de Isabel Larguía y John Dumoulin, que apareció en 1969, y en ese otro trabajo también emblemático de Mary Langer, de 1973, La mujer, sus limitaciones y potencialidades. Pero como decía al principio, con el paso del tiempo, algunas cosas han permanecido iguales y otras han ido cambiando. Y esos cambios produjeron reformulaciones significativas en las configuraciones parentales y los géneros. No obstante, lo que no cambió es la separación de dos mundos: el de la producción para los varones, el de la reproducción para las mujeres. Y si bien las mujeres se han ido incorporando gradualmente al universo de la producción, nada impidió hasta ahora que el peso de la maternidad y sus daños colaterales recaiga sobre ellas. Porque ocurre que si bien la población mundial es de casi el 50% de varones y 50% de mujeres, no solo son las mujeres las encargadas de parirnos, dato que se corresponde con la biología, sino que también son las mujeres las encargadas de asistirnos y de atendernos, dato que se corresponde con la cultura. La población mundial es de casi 50% de varones y 50% de mujeres, pero las tareas de cuidado de niños y niñas, y también de ancianos, enfermos, discapacitados e indigentes, recaen un 90% en las mujeres. Eso quiere decir que cuando las mujeres consiguen atravesar el límite que las reduce al espacio doméstico y logran pasar a la esfera de lo público, lo hacen en un principio respetando los imperativos tradicionales que diseñan sus funciones en el hogar, con el agregado ahora de una retribución económica. La prostitución, vulgarmente conocida como el trabajo más viejo del mundo, las tareas domésticas, la educación, la psicología, son trabajos eminentemente desarrollados por mujeres. Pero sí, algunas cosas están empezando a cambiar. Este desliz de la naturaleza a la cultura, ese prejuicio, esa implicancia lógica de suponer que ya que nos parieron, pues entonces que nos críen, se mantiene casi igual, a pesar que en los últimos tiempos algunas cosas están empezando a cambiar. Padres que cambian pañales mientras sus mujeres trabajan con sus computadoras, hombres que dan la mamadera al tiempo que sus compañeras duermen porque por la mañana tienen que salir a trabajar temprano, varones que reclaman ante los jueces el derecho a mantener un vínculo más duradero con sus hijos. La irresponsabilidad que caracterizaba a los hombres, el desinterés y la despreocupación con respecto a los hijos, parece estar dejando lugar a modos diferentes de gerenciar y administrar los vínculos filiales. Los anticonceptivos han llegado para quedarse y con ellos el poder de las decisiones acerca de la procreación comenzó a cambiar de mano. Si antes las mujeres estaban expuestas a que los hombres, torpeza o capricho mediante, le hagan un hijo, aún contra su voluntad, ahora son las mujeres las que pueden decidir, no del todo, pero un poco más libremente, no del todo, no todas, pero sí la mayoría de la clase media, cuándo y de quién quieren quedar embarazadas. Las mujeres están empezando a reconocer que una cosa es la posibilidad de tener hijos y otra muy distinta, la obligación de hacerlo. Decía antes que a lo largo de la historia de la humanidad fueron las mujeres quienes se encargaron de parirnos y fueron las mujeres quienes se encargaron de criarnos. Tal vez ha llegado el momento de acabar con la política de imponerle a las mujeres exclusivamente la crianza y el cuidado de los niños. Los hombres
no podemos gestar en nuestro interior un bebé, pero sí podemos, sin lugar a dudas, asistirlo y atenderlo desde los primeros momentos de nacido, y no debemos o no deberíamos depender de la autorización de las mujeres para hacerlo. Insisto, los hombres no debemos o no deberíamos depender de la autorización de las mujeres para ocuparnos de nuestras hijas y de nuestros hijos. Atender y asistir las necesidades de un niño no tienen por qué ser consideradas cualidades esencialmente femeninas que los hombres de buena gana o a regañadientes tendríamos que aceptar. Los padres deberíamos decidirnos a tocar a nuestros hijos, a bañarlos, a darles la mamadera, a acariciarlos y a jugar con ellos. También, claro está, a jugar con su cuerpo y con el nuestro. Cuando digo hijos, me refiero tanto a los varones como a las niñas. Un contacto fluido con nuestras hijas mujeres que no quede reducido a la mirada seguramente ayudará a espantar los fantasmas del incesto y evitará la erotización de la relación filial. Y esto es esencialmente importante en el caso harto frecuente de padres que, prisioneros de exigencias laborales durante el día, están mucho más ausentes del hogar que las madres. En el caso de padres separados que no conviven con sus hijas y que solo están con ellas algún fin de semana o en las vacaciones. En el caso de hijas púberes que necesitan un contacto próximo y afectuoso y que resienten tanto la evitación de ese contacto como la sexualización del mismo a través de la mirada que provocan. No estoy con esto incitando a un jubileo incestuoso ni ignorando las estadísticas que reflejan apenas la cruel realidad que padecen las niñas por el solo hecho de tener un cuerpo de mujer. No quisiera caer en la ingenuidad de, apelando al romanticismo de un mejor vínculo entre padres e hijas, suponer que no pasa nada con la estimulación exagerada que deviene del contacto con la desnudez del cuerpo o la exhibición impúdica de los adultos. Hoy en día, ninguna madre se horroriza ante la erección de su bebé como respuesta a las caricias producidas durante los servicios higiénicos o alimentarios. Pero no pasa lo mismo en relación a la erección del padre a partir del contacto, la mirada con el cuerpo de su hija. En ese sentido, sería bueno recordar que el borde entre el contacto íntimo, natural y afectuoso con el cuerpo de los padres varones puede superponerse con el límite de la estimulación exagerada, el exhibicionismo encubierto y la violentación sexual simbólica y muchas veces actuada. Junto a la apelación a que los padres se involucren en la crianza de los hijos desde los primeros momentos de nacido y a la presencia de los varones en las tareas de cuidado de los niños en general, viene lo otro: la creciente visualización del abuso sexual infantil. ¿Qué consecuencias tiene la visualización del abuso sexual infantil? Sin duda que le salvó la vida a muchos chicos y a muchas chicas, pero también sirvió para instalar en el imaginario social la figura del varón peligroso para los niños, de modo tal que todos los esfuerzos hechos para convencer a los hombres de que se comprometan más y más en la crianza y atención de los niños, entre otras cosas, para aliviar a las mujeres de la pesada carga de ser madres, sufrieron un enorme retroceso. Y otra vez volvió a triunfar la consigna de que nada mejor para los niños que las mujeres y que es un riesgo dejar a un niño o a una niña con un varón. De modo tal que así como a partir de las denuncias de abuso sexual los varones pasamos a ser peligrosos para los niños y las niñas, también parecería ser que a partir de Harvey Weinstein, del Me Too, de Juan D'Artés, las denuncias de acoso y el ni una menos, los varones pasamos a ser peligrosos para las mujeres. Y tal vez lo somos. Después de todo, en una cultura capitalista y patriarcal, no es extraño que una cosa así suceda. Para abordar el cuidado de niños, el tradicional vínculo materno-filial, entonces, voy a apelar ahora
al concepto de intersubjetividad y a la noción de reconocimiento mutuo. La experiencia del reconocimiento mutuo y el concepto que lo fundamenta, la intersubjetividad, son fundamentales porque nos permiten atribuirle al niño la capacidad de ver a la madre como sujeto independiente y no solo como objeto auxiliar y complementario. Tal parecería ser que recién a partir del feminismo contemporáneo se hace posible empezar a pensar a la madre como sujeto en sí misma, lejos del lugar de simple cuidadora. Podría decirse que hasta que las autoras feministas propusieran la existencia independiente de la madre, el psicoanálisis ha venido convalidando la siniestra ecuación mujer igual a madre, tan enraizada en la cultura. Hasta las autoras feministas, casi todos los relatos que aluden a la relación materno-filial han quedado frecuentemente tributarios de la trillada versión de la madre como vínculo privilegiado para el crecimiento, objeto al fin de las necesidades. Hasta ahora, los relatos psicoanalíticos se han regodeado en describir a la madre como primer objeto y más tarde como objeto del deseo, madre como proveedora, interlocutora, cuidadora, prótesis, refuerzo contingente, otro significativo, espejo, presencia amenazante de la que conviene alejarse, presencia segura que debe mantenerse cerca, la que frustra, la que gratifica en exceso, la que fija límites. Para el psicoanálisis, la madre lo ha sido todo. Para la niña o el niño, la madre lo ha sido todo. Todo menos un sujeto separado de la existencia infantil. Muy a menudo, esta es la imagen que las mujeres tienen de sí mismas confinadas por el imaginario social a ese lugar de maternazgo. De ahí el carácter innovador que propone el feminismo cuando afirma: la madre real no es simplemente un objeto para las necesidades de su hijo. Ella es un sujeto si es que el niño o la niña espera el reconocimiento que garantice su condición de sujeto. Estamos entonces frente a una escena protagonizada por dos sujetos que se reconocen mutuamente. Este punto de vista tiene profundas consecuencias en las afirmaciones teóricas que hasta ahora pretendieron explicar las relaciones materno-filiales. Para empezar, irrumpen en el supuesto continuum que supone el embarazo y la crianza. Interrumpen la continuidad que hacía suponer que la madre conocía a su bebé por haberlo llevado en su seno. A partir del nacimiento, en ese encuentro inicial, algo de la ajenidad, algo del extrañamiento se juega allí. El primer contacto de la madre con su bebé recién nacido es un rendezvous donde dos sujetos que desde una simetría extrema se reconocen. Así las cosas, no hay simbiosis original. No existe un tal apego que en función, es decir, no partimos del supuesto que la aspiración máxima es la separación, por el contrario, se le atribuye al bebé una sensibilidad especial para conocer y relacionarse primero con la madre como sujeto y después con el mundo que lo rodea. Jessica Benjamin, por ejemplo, concibe al infans no solo como un buscador de satisfacción, sino como un buscador de estímulos sociales. Al aproximarnos de esta manera a los inicios de la vida, caducan los argumentos que debían explicar cómo salir de las fauces del deseo de la madre. No hace falta recurrir ni al padre, ni al significante fálico, ni al orden simbólico para romper una unidad que no existe y para salvar a la cría de un peligro inventado. Porque cuando Lacan caracteriza al niño o a la niña como parte de la madre, se ve después en la obligación de construir al responsable de separarlo. Un tercero
cuya intervención es imprescindible para evitar el colapso de esa unidad. Ese tercero, ya se sabe, no es el padre de carne y hueso, es un operador estructural, un tercero simbólico que dice no y que le permite a Lacan hacer un juego onomatopéyico entre el no del padre, el nom du père, y el nom du père, el no del padre y el nombre del padre, o sea, algo que opera por medio del lenguaje. El peligro allí está representado por el imaginario materno. Es el riesgo de quedar cautivo en la relación dual con la madre. Es la amenaza de convertirse en objeto de la madre y por lo tanto la locura. No podrá alcanzar jamás la posición de sujeto o agente de su vida. Aquí el padre no solo representa la ley, la prohibición y en tanto tal la necesidad de la identificación a una autoridad para instalar la autorregulación civilizadora de la sexualidad, sino que además supone que todas las mujeres del mundo podrían sentirse completas y omnipotentes al tener un hijo, no dando lugar en la teoría a los millones de mujeres que lo único que desean es poder ser libres en su sexualidad sin el riesgo de un embarazo, y que si bien muchas mujeres sienten que su seguridad está en el dominio de un hijo, esto no es sino un efecto de su subordinación al ancestral a un cierto orden social y cultural. Como Lacan, Jessica Benjamin también propone la figura del tercero, pero este tercero nada tiene que ver con el tercero freudiano o lacaniano. El tercero que propone Jessica Benjamin es un tercero rítmico, es una consonancia, una sincronía que madre e hijo van armando en conjunto. Es anterior al mundo simbólico y se construye entre los dos desde el inicio de la relación. Es un proceso de acomodación mutua que surge en la interacción de la madre y el bebé, que no se diluye en una unidad originaria, sino que son dos distintos que van componiendo a pura participación un tercero, una posición que se experimenta como legalidad moral. La legalidad del tercero es algo que surge y se instala como principio de participación, no como algo que viene a separar o a poner un límite en la relación. De modo tal que ese tercero compartido es experimentado como una empresa cooperativa que tiene en cuenta tanto los acercamientos como la distancia. Es un espacio para la autorregulación que necesitan ambos, y no solo una necesidad del bebé para lograr su individuación. La madre también necesita una distancia sin padecer el riesgo de considerar esa distancia como una falla o un déficit. Pongamos un ejemplo. Cuando coincide la necesidad de la mamá de irse a dormir con la necesidad del bebé de alimentarse. Y aquí un verdadero conflicto de intereses. Para muchas madres, este es el momento de la verdad. En esta situación, la función del tercero es ayudar a trascender ese conflicto, no fomentando la ilusión que la madre y el bebé son una unidad. No apelar a la abnegación materna tan próxima al masoquismo femenino que la lleva a renunciar al sueño para cumplir con el ideal de ser una buena madre, o de otro modo, irse a dormir haciendo caso omiso de las necesidades del bebé como una agresión o un castigo al niño por las privaciones que le impone. Si la madre recurre a sentirse orgullosa del sobreesfuerzo, negándose a sí misma, si la madre delega en otra persona la tarea de alimentar al bebé y se va a dormir muerta de culpa, queda absolutamente subordinada a la tiranía del vínculo. Por el contrario, la apelación a ese tercero co-construido le permite comprender que el conflicto entre necesidades se resuelve en términos de rendirse a la realidad en vez de someterse a una exigencia tiránica. La madre necesita mantener el conocimiento que el sufrimiento del bebé es pasajero, de modo que sea capaz de calmarlo sin sumarse a la ansiedad del bebé. En última instancia, se trata de reemplazar la teoría de la simbiosis materno-filial por la del vínculo intersubjetivo, y eso significa cambiar
esa imagen idílica del bebé embelesado prendido al pecho de una madre amorosa, por la imagen del juego interactivo, intercambio de miradas cara a cara entre dos sujetos. Si han podido seguirme hasta aquí, muchas gracias y mi mayor disposición para conversar con ustedes. Así que, Gilda, te paso la posta para poder coordinar el intercambio. Bueno, muchas gracias. En principio pensaba que desarmaste unas cuantas cosas, ¿no? Que vienen viniendo con esta primera cuestión de la idea de familia. Así que se abren, me parece, muchas preguntas. ¿Quieren formularlas por el chat y avanzamos, o alguien tiene ganas de tomar la voz por ahí? Veo unos cuantos amigos, amigas nuestros. Me quedo pensando muy fuertemente en este final, Juan Carlos, sobre esta idea que de la mano del feminismo viene a traer a estos dos que ya no se encuentran en una situación de simbiosis, y que me parece abre unas otras posibilidades de estar con, ¿no? En el caso de la crianza y el cuidado de los niños y del bebé en este caso. Digo porque entonces no siempre es una mujer la que posiblemente acuda a ese cuidado, no necesariamente. Cuando vos hablas de esos dos, en un juego interactivo, se me aparecen entonces tantos otros, ¿no? Y pensaba también en esto tercero, de la mano de lo ambiental. No sé cómo lo pensás. Bueno, si lo ambiental supone el contexto, me parece que es evidente que ese ambiente, ese contexto es un contexto dominado por justamente la presencia de un imaginario que responde al patriarcado y que ha generado este dato tan contundente, que no es un dato así nomás, ¿no? Que es que son las mujeres, no sobre la base de la madre, pero fuera ya de la familia, las mujeres las encargadas de cuidarnos en el mundo. Encargadas quiere decir, encargadas de criarnos y encargadas de atender a los ancianos, a los lisiados, a los discapacitados. Las tareas de cuidado, todas las tareas de cuidado y todas las tareas invisibilizadas recaen sobre las mujeres. Para nosotros es bastante elocuente por aquellos que se postulan para trabajar en nuestra institución. Pero no solo para trabajar, sino que también hay una mayoría, quizá, por suerte, en los últimos tiempos, un acercamiento cada vez mayor de los varones. Pero hay una mayoría importante de mujeres. Bueno, pero justamente es el discurso políticamente progresista que llevó también como su producto del feminismo a la visibilización del abuso sexual infantil, que llevó a denunciar en el seno mismo de la iglesia, ¿no? La magnitud que tiene el abuso sexual infantil. Todo eso justamente que fue muy importante y que fue un avance muy significativo, sirvió para instalar también la imagen de que los varones somos peligrosos para los niños y las niñas, y lo que nosotros insistimos tanto, de que los padres se hagan cargo de la crianza de los niños y las niñas desde los primeros momentos de nacido, no que ayuden, Claro, no que colaboren, claro. sino que se hagan cargo, que los varones puedan entrar en la docencia, ser maestros, que los niños y las niñas necesitan figuras masculinas
en la docencia desde los primeros momentos, desde la guardería hasta el preescolar, pues todo eso se vino para atrás porque en el imaginario surgió esta cuestión de que un varón que se interesa por hacer trabajos que hasta ahora han sido trabajan con niños, quedan sospechados. Débora quería hacer alguna intervención. Sí, yo pensaba que en realidad lo que me resulta, no sé si llamarlo peligro, es que el peligro no es solo por parte del varón que se interesa por el cuidado de los niños, sino que esto también se hizo extensivo a toda la gente que está alrededor del cuidado del niño. Lo habíamos visto con Lili Maltz en el tema del cuidado en las escuelas, y cómo muchas veces incluso esto vulneraba el derecho, por ejemplo, a la hija, porque de esto no se podía cambiar un pañal o no se podía acompañar a alguien al baño, y quedaban sucios hasta que viniera alguien a buscarlos, ¿no? Entonces, creo que estamos en un momento bastante crítico del cuidado, y del cuidado también de quienes se cuidan. Eso, digamos. En nuestro caso, Débora, me resonaba lo que estabas diciendo en función del no tocar, ¿no? Que aparece muchísimo en el ámbito escolar, pero cuánto más en un lugar como en el nuestro, ¿no? Donde la intimidad está allí, está en una casa con aquellos que son considerados extraños, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo quería incluir también una cuestión a esto, ¿no? Que los varones que presentan otro tipo de actitudes, ¿no? Esta semana, de hecho, conversábamos con uno de los educadores varones, que si se demuestra la ternura, si se demuestra otro tipo de cuidado, quizá más alojado con la mamá y este tipo de una caricia que bien vale, ¿no? Muchas veces es cuestionado ese varón en su virilidad, o no es tan varón. Digo que tenemos que también empezar a cambiar las cabezas, o un adolescente que se sorprenda porque el varón está cocinando, que uno dice, un adolescente es una piba chica, que no tuvo esos padres que no levantaban una taza porque era acción de la mujer. Sin embargo, seguimos viéndolo. Nosotros en la fundación abundan las personas que son mujeres desde el cuidado y no tan así quizá los varones. Y son muy bienvenidos porque entendemos que se construyen otras lógicas y se construyen otros cuidados, pero hay que seguir trabajándolo, sin duda. Lo que pasa es que también tenemos como contrapartida, y este era, por ejemplo, un tema esta semana para nuestro educador, que debe estar por ahí, creo, Lucas, en un planteo muy, muy interesante, es que ciertamente también para muchos de nuestros niños que se vieron víctimas de abuso, fueron varones, en un 90 y tanto %. Entonces, trabajar esa misma situación, y a nosotros nos parece fundamental, pero también difícil, ¿no? Para quienes ponen el cuerpo en esa cotidianeidad, porque bueno, porque tienen esta confrontación constante con muchas experiencias que vivieron, ¿no? Los niños, las niñas.
¿Y son niños o niñas en quien está pensando? En ambos, sabes que sí. En niñas y en niños. Y cierto también que, que por allí las reacciones son diferentes, sí, también. Sí, claro. Enzo quería también Sí, aportar. adelante, claro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, buenas tardes Juan Carlos. Dos preguntas quería compartir. Una con respecto a la cuestión teórica del psicoanálisis, que insiste sobre esta etapa más o falocéntrica o androcéntrica, que yo a mi entender Lacan resuelve muy bien ya desde el seminario 10 cuando pluraliza el nombre del padre, o con el síntoma como el padre como invención propia. Digamos, si no hay para rescatar mucho de lo que trabaja Lacan en su última etapa para pensar aportes sobre estos cambios que confrontan e intersectan el psicoanálisis tradicional con los discursos de género, y eso desde lo teórico. Y desde lo práctico, si hoy en día que el capital está impulsando a que todo el mundo se incorpore por necesidad a la fuerza de trabajo, ¿cómo se presenta esta cuestión de las funciones de cuidado en el ámbito de la institucionalización y tercerización de las funciones de cuidado, ya que las funciones de cuidado en la última generación parecen una carga cada vez más difícil, y por un lado hay más personas que deciden no generar un hijo, como dices en tu libro, o tercerizar el cuidado en una institución. Uno es un problema de índole práctico, social, y el otro una cuestión teórica, ¿no? Gracias. Me parece que en cierto sentido, salvo lo específico de la teoría lacaniana, se junta con el otro comentario. A ver, ustedes recuerdan seguramente el mito griego del rey Midas, que es el que era tan avaricioso que pretendía que todo lo que se le dio el don de que todo lo que tocara se convirtiera en oro, ¿no? A mí me parece que en las cuestiones de género funciona la ley del rey Midas, pero al revés. Quiero decir con esto que hay tareas que son socialmente, culturalmente muy prestigiadas y que en general son realizadas por los varones. Las tareas que realizamos los varones son en general las tareas más prestigiadas, sin embargo, más prestigiosas. Sin embargo, cuando las mujeres se incorporan a esas tareas tienden a desvalorizarse. Y lo contrario pasa con las tareas denigradas, que son las tareas que generalmente realizan las mujeres. Es suficiente que los varones comencemos a incorporarnos a alguna de las actividades, pónganle cocinar, que es una tarea tradicionalmente realizada a lo largo de la historia por las mujeres, para que cocinar se vuelva una tarea prestigiosa y que traiga muchísimo rédito a narcisistas y vanidosos. De manera tal que hay que estar muy alerta sobre esta incorporación de mujeres a espacios que son prestigiados porque eran realizadas por varones solamente. Simplemente yo les puedo decir sin ninguna estadística cierta, pero como yo tengo mis años y conozco un poco la historia anterior por mi propio padre, cuando medicina, la carrera de medicina, ser médico era una carrera eminentemente masculina. Más aún, la universidad, y eso que la Argentina es bastante pionera en eso,
era la Universidad de los Varones. Recién a principios del 1900 aparecieron las primeras mujeres que se incorporaron a la universidad. Cecilia Grierson, conocen la historia seguramente, fueron las primeras que se graduaron de médicas y sin poder tener el título de médica, tenían el título académico, pero no podían ejercer la clínica. Cuando yo entré a la facultad, éramos todos varones. En realidad, está casi en la base de mi desarrollo profesional. Cuando yo entré a la facultad, que era un adolescente, éramos casi todos varones, y como por esas cuestiones del sexo, yo entré a psicología porque en psicología eran todas chicas. Y si uno quería levantarse una mina, tenía que ir a psicología, porque en medicina estaba frito. Entonces, hoy en día, el 50% de la matrícula universitaria, 48% son varones, 52% son mujeres, pero en medicina casi el 50 y 50 son varones y mujeres. Pero esto que ha pasado, que todo el prestigio de la medicina, de ser médico, de graduarse de médico, se denigró, y hoy en día se sabe que los médicos son apenas los médicos recibidos, apenas el proletariado de las grandes empresas de asistencia en salud. Y que es una profesión muy sufrida y poco redituable. Entonces, cuando por fin las mujeres entran a la universidad, resulta que el poder ya no pasa más por la universidad. Cuando los varones, por ejemplo, nos dedicamos a la cocina o a la costura, a coser, ni que decirle, las grandes firmas, son todos, fundamentalmente son varones. Pero, por ejemplo, en educación. En la educación es cierto, en la asistencia y cuidado de los niños, y lo van a saber, sobre todo en la educación inicial, está absolutamente feminizada. Son actividades absolutamente feminizadas. Pero a medida que uno sube en la escala jerárquica, a medida que uno va de la trinchera a los niveles jerárquicos y llega, por ejemplo, al Ministerio de Educación, se va masculinizando gradualmente, de manera tal que en los hogares, en todos los lugares de asistencia está lleno de mujeres. Pero cuando uno va a ver quiénes son los que dirigen esos programas, generalmente, a pesar de que ahora con el feminismo contemporáneo se ha instalado esta casi exigencia de que es una grosería que los niveles superiores de conducción y de dirigencia sean todos varones, y entonces hay una mayor, aunque respeten las mujeres que se incorporen la misma legalidad patriarcal y hasta tengan que sobreactuarla para blanquearse de su condición de mujer en puestos jerárquicos, de todas formas, eso no impide que uno, a ver, ¿cuántas ministras de educación hubo? ¿O cuántos rectores? La universidad tiene, como decía, la Universidad de Buenos Aires, 48 y 52. Sin embargo, no hay en la historia de la Universidad de Buenos Aires una sola mujer que haya sido rectora de la universidad. Y las decanas, bueno, son poquitas, y fueron poquitas, y ahora es menos todavía. Porque parece que hubo un retroceso en eso, pero quiero decirles que hay también una cuestión que está referida por el desempeño de la actividad y sobre todo por las jerarquías dentro de por quién ejerce el poder. Con respecto a esto otro que planteabas, y que es evidente que en lo que yo traté de transmitirles, hay una posición en contra de esa afirmación lacaniana de el tercero, de el nombre del Padre, y lo único que puedo decir es lo siguiente. Yo desde hace muchos años, muchas décadas, trabajo en la intersección del psicoanálisis y el feminismo, por lo cual tengo una cierta familiaridad
con los textos de las teóricas feministas. Las teóricas feministas se han debatido. A ver, las feministas, ¿por qué se produjo ese intercambio entre el feminismo, entre las teorías de género y el psicoanálisis? Porque las teóricas feministas necesitaban una teoría de la subjetividad para sus propios desarrollos teóricos, y no encontraron otra que el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es la única teoría consistente sobre la constitución subjetiva con la que se podían encontrar. Y fueron, por supuesto, a Freud. Claro, fueron a Freud, se encontraron con la envidia al pene y esas estupideces que Freud también dijo, propia de la época, dicho sea de paso, y se encontraron con Lacan. Lacan les venía muy bien, mucho mejor, porque sobre todo fue un momento de auge del estructuralismo. Sin embargo, lo único que podría decir es que el feminismo contemporáneo, que tampoco se puede decir el feminismo, porque en este momento está desplegado en un espectro tan amplio que es casi imposible de abarcar, tiene muchas diferencias en cuanto a la teoría psicoanalítica, o para decirlo en términos más sencillitos, en cuanto a si es mejor Freud o mejor Lacan para el feminismo. Y hasta donde yo he leído, por supuesto que hay muchas cuestiones que revisar, me parece que son más los reparos con respecto a la teoría lacaniana, ¿no?, que con respecto al psicoanálisis freudiano. Bien, tenemos un par de manos aquí. Hugo estaba haciendo una pregunta. Adelante, Hugo. Y después está nuestra amiga Lila Grandal. Sí, voy a ser muy cortito porque quiero escuchar a Lila, nada más. Pero, aparte, yo no sé, Enzo, si lo lacaniano resuelve esta cuestión. O al menos, como decía Silvia Bleichmar, lo lacañoso no lo resuelve. Por otro lado, Juan Carlos ya como que lo planteó, lo contestó. Me preguntaba yo, y como inspirado por Lila, la cuestión de qué es lo que sentimos los varones cuando nos dedicamos a tareas que implican la ternura, ese sentir del cuerpo, ese involucrarse con el cuerpo, frente a, si se quiere, como dijo Juan Carlos, pero también yo no lo plantearía en esos términos, a tareas que son femeninas, que para mí no lo son, pero debe ser una historia propia, ¿no? Digo, de vivencia propia. Entonces me preguntaba eso, ¿qué sentimos los varones? Porque no solemos hablar de esto, solemos conceptualizar esto, pero nunca hablamos de esto. Es muy raro esto, este punto. No, nada más. Qué hermoso planteo. Además lo tienen que responder ustedes, ¿no? Claro, por supuesto. Podría decir primero, frente a esa afirmación sobre la evitación de la ternura, la evitación de conectarnos con nuestros sentimientos, habría que poner en duda eso. A ver, una de las dudas puede venir del fútbol. ¿Qué es el fútbol sino pasión de multitudes? Es decir, ¿qué es el fútbol sino un espacio acotado, sin duda un coto masculino, para la posibilidad de expresar nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestras iras, y también la ternura y el amor, y incluso todo lo que está permitido en el fútbol, que tiene que ver con los acercamientos homosexuales. Entonces hay que ver si es tan cierto que no tenemos posibilidades, en principio, ¿no?, de conectarnos con nuestros sentimientos o emociones o afectos o ternura, o si esto no está acotado, canalizado por diversas vías. Por supuesto que la historia de la humanidad y la historia de la cultura de la humanidad, la historia de las artes visuales, de la pintura, de la música, es una historia masculina y es una historia sesgada,
que recién ahora empieza a revisarse y empiezan a aparecer artistas visuales, músicos, literatos, femeninos, no porque no existieran, sino porque fueron excluidos. Pero también es cierto que es injusto decir que nosotros estamos bloqueados en nuestras expresiones afectivas cuando la historia de la música, la historia de las artes plásticas, la historia de la literatura hasta ahora es una historia de varones, ¿no? Así que es muy contradictorio esta cuestión de instalarnos, porque también en eso somos los dueños. Porque si vos me decís, si alguien me dice, bueno, las mujeres tienen una capacidad de ternura que los varones no tenemos, yo le saco, qué sé yo, a la poesía mundial del bolsillo, te pongo a Pablo Neruda y anda a contarle a Gardel de que los varones no tenemos posibilidad de expresar nuestros sentimientos. Claro, pero claro, condicionado, ¿no es cierto? Evidentemente a determinados ámbitos y no otros. Y en ese punto, yo me quedo igual con la pregunta de Hugo que dice, ¿qué sentimos los varones? Bueno, está bueno, en un mundo condicionado donde esas actividades, digo, son de la ternura, estaban, porque creo que eso está modificándose, alineadas hacia lo femenino, ¿no? Está bueno. Lila, querías participar. Sí. ¿Cómo estás, Lila? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ante todo para mí, hablando de ternura, poder estar compartiendo no solo con todos ustedes, sino con Juan Carlos, que es uno de mis maestros y fuentes de inspiración, siempre en relación a la ética, ¿no? En muchas cosas, pero lo quiero compartir. Así que bueno, me habita en mi pensar y en el dejarme decir, ¿no? A mí me resonó toda esta apertura en un punto que es la composición de los cuerpos. Y me distanciaba un poco de pensar ese tema tan importante en relación a la construcción de los géneros, como que bueno, estamos en un momento muy importante de la historia en ese sentido. Y estamos escribiendo un trabajo con Gabriel Paiva, que justamente es un colega que trabaja en la fundación, y bueno, lo primero que tengo que decir es que es un hombre muy tierno. No tengo necesidad de pensarlo, ¿no? Hoy con una paciente decíamos, el amor no se piensa. Una paciente, ¿no? Estábamos ahí dejándonos ir en la sesión. El amor no se piensa, se siente. Estamos profundizando el tema de la categoría de virilidad y de la producción de otras masculinidades, pero no solamente masculinidades, sino cómo ir deconstruyendo masculinidades, feminidades, sobre todo enlazadas por el tema de la categoría de feminización, que la traía Juan Carlos, lo feminizado, como lo trabaja, por ejemplo, Rita Segato, que es que feminizar es someter, o sea, es violar. Feminizar es violar, es someter, subyugar, conquistar, colonizar. Bueno, los bastiones del sostenimiento del poder en un trío, ¿no? Colonialidad, patriarcado, capitalismo. Entonces, son los Racismo. cuerpos producidos, ¿no? Sí. ¿Alguien dijo algo? Yo, racismo, te agregaría. Racismo, claro. Justamente, Juan Carlos, ¿sabes qué?
Yo hace un tiempo estoy trabajando la categoría de género como racismo, y como que propongo pensar las violencias de la categoría de género. O sea, pensando esencialismos, purezas y categorizaciones sobrecodificadoras de violencias, relaciones de poder, digamos, potestad, ¿no? Poder potestad. Entonces con Gabriel Paiva empezamos a meternos por algunos lugares, entre otros, bueno, la palabra varón y viril tienen que ver, hay raíces indoeuropeas que las ligan a la guerra, o sea, están vinculadas a la guerra. Y claro, son cuerpos compuestos guerreros, podríamos decir, vinculados a la imposición penetrante por la fuerza, ¿no? En todos los sentidos, de territorios, creencias, ideologías, etcétera, ¿no? Entonces, hay un tema donde nos hacía reflexionar, que es cómo deshacer el armado de la masculinidad feminizante, o sea, cómo desarmar masculino-femenino atravesado por la égida de la masculinidad feminizante. Porque, digamos, si eso no se desarma nada, digamos, ¿no? Y también a mí personalmente me lleva mucho por un interés para poder puntualizar algunas cosas, que es el tema del erotismo, ¿no? Los erotismos que están impresos por esa matriz, o sea, pensar cómo se desea, y ¿no? Si no pensamos que el deseo también es otra construcción, como es el género, ¿no? Es de construir deseo, ¿no? Hay como un imaginario donde se piensa que el deseo es como... No, el deseo es una de las imposiciones más sobrecodificadas, y eso es lo que amasa cuerpos. Cuerpos que marchan en una especie de obediencia, otra palabra importante, a esos estigmas de entrega a lo feminizante. Cuerpos de hombres, mujeres, diversidades sexuales. La marca de lo feminizante es el empuje al sometimiento, el empuje al ser sometidos. Hay dos mujeres que estoy leyendo, que una es Ochi Courel, que es una feminista dominicana, impresionante, afroamericana, aparte es ambientalista y se separa de un cierto feminismo, ¿no? Ella está en las filas de lo que se llama el feminismo autónomo, ¿no? Porque ella hace planteos en donde también piensan los cuerpos de los varones, ¿no? Que están feminizados, están violados por políticas. Está todo esto simultáneamente, ¿no? Y también está Francia, la actual vicepresidenta de Colombia, ¿no? Que tiene unos relatos acerca de estos temas que invitan a pensar junto con los hombres. Pero yo lo siento como algo que requiere de que por lo menos nosotros, sí, psicoanalistas, que somos, digamos, unos posibles investigadores muy adecuados para pensar el tema del erotismo y del deseo como una impronta de dominación, bueno, muy micropolítica, por cierto, ¿no? Estas cosas se me producían como reflexión. Y bueno, por supuesto el tema de la ternura, con Gabriel este trabajo que estamos escribiendo se llama, le pusimos el principio de ternura como
impronta de un principio ético para el cuidado, ¿no? Para la crianza. Y cómo pensar otras masculinidades en relación a las masculinidades que nos impone el capitalismo, el patriarcado y la colonialidad, como un largo trabajo a emprender. Largo. Mm. Sí. No, es interesantísimo tu reflexión y toda la vuelta. Sobre todo esta parte de la interseccionalidad, ¿no? De todas las diferencias y la relación entre el racismo, el colonialismo, el patriarcado, es cómo se potencian, ¿no? Mm. Y los distintos autores, que parten de uno más que otro, y me parece que Mm. sobre todo los latinoamericanos, Mm. por la experiencia de la colonialidad, ¿no? Claro. Mm. Es fundamental. Sí. Pero, a ver, como uno es viejo y conoce las mañas, y se ha dado muchos golpes, y conoce que el patriarcado como sistema de dominio tiene tantos recursos para neutralizar cualquier tipo de avance. Si ustedes me dijeran cuál es el temor, mío en este momento, es que si la ternura empieza a circular por el mercado como, como un dato positivo, los varones vamos a ser los más tiernos del mundo, vamos a ser los líderes de la ternura. Vamos a hacer la guerra, y también vamos a ser los líderes de la ternura, si es que la ternura empieza a circular como un bien, Claro. como un bien de ciertos discursos políticamente correctos. Y hay que estar muy alerta con respecto a esta capacidad que tiene el sistema de capturar, de neutralizar cualquier intento de oponerse al sistema, sea individual o colectivo, ¿no? Claro, de transformación. Tenemos acá, supongo que es Gaby Paiva, ¿no? El que se vio aludido y entonces levantó la mano, ¿es así? Hola, sí, no, soy yo, soy Lucas. ¡Ay, Lucas! ¡Ah, perdón! No te veo no veo la cara, mírame a mí. Estaba con Gaby ¡Ay, qué igual, ¿eh? bueno, Lucas! También te nombramos. Adelante, adelante. Bueno, no, me quedaba con esto de que lo que había dicho Hugo, ¿qué sentimos los hombres, ¿no? Al trabajar en esto de lo que es el cuidado. Justamente la otra vez teníamos una charla con Lore y con Gilda, que bueno, se tocaba mucho el tema de trabajar en esta línea que es tan frágil muchas veces con chicos que por ahí habían sufrido abuso, y justamente con esto que sentimos los hombres, soy educador de acá de Juanito, y en lo personal me había tocado una intervención con uno de los chicos, lo cual yo como hombre sentí miedo por ahí por eso tan frágil, y la historia en particular de este nene, y yo ahí había sentido como miedo al principio de decir, voy, acompaño en esta crisis, ¿cómo acompaño? Pero creo que por ahí es como que el modelo justamente de lo que miraba este nene eh, tiene que ver mucho con el hombre y con lo perverso, con lo malo, y por ahí también hay que aprender a correrse para poder ser operativo, o por ahí, ¿por qué no? También desde la ternura poder colaborar o ser parte o ser un modelo diferente a lo que vio. Porque si no es como desde el miedo agarro, me corro, me voy, y es como que a partir de la masculinidad, desde el género, uno es hombre y es como que es verdad esto del miedo, como que quedas muy ahí en el limbo de decir participo, no, por ahí lo toqué, el nene piensa que lo toqué de más, es como que
voy a tratar de corrernos de ahí y poder ser operativo y ser participativo también para poder generar en él una visión de un modelo diferente, ¿no? Desde la ternura, justamente. Creo que se siente un miedo, pero más allá, una vez que atravesas el miedo, sí se puede ser operativo desde la ternura, como hombre. No, yo quería compartir eso, justamente Sí, me había claro. quedado dentro. Gracias, Lucas. Gracias, Maravilloso. Lucas. Tenemos también, no quiero por ahí correrme del eje porque me parece tan rico lo que trae Lucas en una experiencia absolutamente directa, ¿no? También con estas infancias que han sufrido mucho. Pero digo que también hay una otra cosa que tiene que ver con la denuncia y con el riesgo de ser denunciado, que también provoca para quienes estamos, porque también lo traía al inicio Débora, ¿no? Todos, de alguna manera, los que estamos haciendo cuerpo con los niños, podemos ser blanco de acusaciones. Por tanto, hay toda como una suerte de prevención, y por eso decía yo también la distancia y el no tocar, ¿no? En un vínculo que es absolutamente en el que es indispensable el estar cerca y justamente dar ese tipo de abrigo, ¿no? Hay varias manos igual, Juan Carlos, ¿querés que...? No, no, sé quién es. no, me interesa mucho lo que dice. Bueno, ¿querés que abramos? No sé si estaba Enzo Sí, primero, sí. ¿no? Y yo Enzo. quería retomar algo que trae Lila, que me parece fundamental, y que después se retoma y lo escribe Soledad en el chat, Soledad Volgán, y que retoma a Juan Carlos con esta cuestión de cómo pensar todas estas cuestiones sin las sobredeterminaciones de la codificación capitalista, ¿no? En tanto justamente la fuerza, el poder, en sus distintas formas. Pensaba también que ahora todos los que están operando las transformaciones tecnológicas en Silicon Valley y en todos estos lugares, Facebook, Google, etcétera, 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 son también varones los que están a la cabeza. Y si se puede pensar esto si se puede desarticular esto, sin caer en la trampa de la sobrecodificación, como decía Juan Carlos también, sin poner de algún modo cuestión esta cuestión de la dominación, fuerza, penetración, como decía Lila. Hoy el modelo capitalista es también de extractivismo, por supuesto se extrae por la fuerza, y esta cuestión de la fuerza, riqueza, masculinidad, que forma como un tándem, porque tranquilamente se puede llegar a un punto en donde las mujeres y los hombres estemos en igualdad de derechos de explotación, tanto en función de trabajo como en función de cuidado. Entonces lo que vamos a lograr un poco es la pelea por ser, como dice Byung-Chul Han, autoexplotados o explotados por igual, vamos a decir, que estamos, digamos, salimos una ratonera para ponernos en otra. Si quieren leo lo de Soledad, o no sé si Soledad querés, si estás por ahí, querés compartirlo. No sé dónde, no la veo en la pantalla porque no entran todos en la misma. Sí, sí estoy, pero estoy media con la garganta complicada, por eso Bueno. escribía. No, pensaba en esto de lo capitalista, que también lo dijo Enzo, ¿no? Y cómo se ha ido disponiendo del cuerpo del hombre, también pensándolo desde una cuestión biológica históricamente, ¿no? Desde la reproducción en los esclavos y los fines justamente sexuales que tenían, como para la expansión de territorios, conquistas y defensas, y que por ahí eso fue signando un poco este cuidado como una cuestión de defensa frente a lo ajeno, de expansión, y justamente el cuerpo también como un capital de reproducción. Entonces ligado el hombre a estas dos grandes cosas, ¿no? La violencia
y la reproducción, y cómo se rompe esto para dar espacio a la ternura o a la afectividad, cuando está muy ligada a la defensa. Me quedó como esto que hablaba Lila, ¿no? de la defensa, el cuidado, como algo que es expulsivo, algo que tiene que ser el hombre como un freno frente a lo otro. No sé si se entiende, pero porque lo voy pensando. Buenísimo. Hugo, ¿querías también Sí, compartir? no, Adelante. lo de Soledad se entiende perfecto, está muy bien planteado eso. Y respecto de eso, y respecto a lo que decía Enzo, pensaba que en las intervenciones que tuvimos los varones hasta ahora, ninguno intervino desde otro lugar que el del varón pensando en lo femenino. No logramos decir nada acerca de la ternura o el afecto, el sentimiento, digo, el poner el cuerpo desde otro lugar que no sea precisamente este. Nada más. No estoy de acuerdo, Hugo, porque lo que estamos, creo que en esto coincidimos con Soledad, también hay una, como retomando el sentido de Lila, una feminización del cuerpo del varón, en tanto es explotado, penetrado y obligado a trabajar por sueldos miserables, o ir a la guerra, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Esta sobredeterminación capitalista que simplemente hace jugar distintos roles a los hombres y a las mujeres, porque podemos ser muy tiernos, pero vamos a seguir siendo explotados por igual, me parece que si seguimos en el binarismo masculino-femenino, estamos en la misma trampa. Sí, no Clara, lo pensaba desde el binarismo, sino que lo pensaba desde cómo hablar desde un varón acerca de este punto que es muy diferente a lo que estuvimos haciendo. Bueno, nada, esto me pareció al menos que es muy diferente. Es como si pudiéramos pensar desde otra lógica, que no lo estamos haciendo. Es como cuando vos mirás una imagen tridimensional y primero no ves nada y después empezás a ver algo. Digo, esta sensación tenía, no era mi intención decir mucho más que eso. Sí, Clara. Bueno, no, lo mío es desde otra mirada, desde otra perspectiva. En principio, lo mío es desde el derecho, y en esto quería decir que el Código Civil no hace distinción de géneros en cuanto al derecho de crianza. ¿Sí? No hay ninguna distinción, es absolutamente pareja, igualitaria, ¿sí? El derecho de crianza. Y muchas veces los conflictos que nosotros vemos después en las familias es la pelea por quién cría los hijos, ¿sí? Y lograr la paridad en ese sentido es toda una lucha de los abogados, es toda una lucha que tenemos los abogados. Y la otra cosa que quería decir es que en el avance de la adquisición de derechos se le ha reconocido a las mujeres o al progenitor que ejerce tareas de cuidado, que ese sea el soporte alimentario, ¿sí? Que ese sea su aporte alimentario, dentro de esta necesidad de que ambos progenitores puedan contribuir a la manutención de los hijos. Bueno, esto quería aportar. Pero eso es una evidencia de cómo, a pesar de que hay leyes que son progresistas, el imaginario social funciona de una manera tan fuerte que no hay experiencias, no hay cultura, no hay civilizaciones, no hay momentos en la historia de la humanidad donde los hombres significativamente se hayan ocupado de criar a los niños desde el primer momento de nacido. Y es cierto que la legislación, pero al mismo, tiene esas características igualitarias, pero al mismo tiempo mi experiencia incluso como perito de muchísimos años es que cuando se trata de parejas separadas, divorciadas, y se trata, en aquella época era darle la tenencia a alguno de los padres, los jueces... Que por suerte eso ya no existe. Pero los jueces en general, sobre todo cuando eran niños o niñas chiquititos, de cajón se lo daban a la mamá. Había que probar
que la mamá estaba absolutamente loca porque No, había un cada quien- artículo del Código Civil que lo establecía, que hasta una determinada edad la prioridad la tenía la la mamá. progenitora, la mamá. Eso Exactamente. está superado totalmente ahora. Y en el caso en que los varones reclamen el derecho a estar con sus hijos y a criarlos, lo cierto es que en la experiencia, quien se queda con los chicos es o la segunda mujer del padre, o la abuela, o la empleada, pero no hay experiencia significativa de contacto cuerpo a cuerpo, de crianza directa de varones con niños, sobre todo si son niños chiquitos, ¿no? Nosotros, por ahí no. perdón Clara, Hay, en ese punto nosotros también abonamos un poco el posicionamiento de Juan Carlos, incluso para pensar comunitariamente en el cuidado de los niños, son mujeres las que arman red y en general no son varones. Salvo, hay excepciones, las hemos tenido, pero la verdad es que son excepciones. En general, son las mujeres las que se organizan para el cuidado de los chicos. Siguen siendo mayoritariamente las mujeres. hay avances, y eso se Tal puede vez. ver, se puede ver simplemente en las publicidades. Cuando empieza a haber publicidades de varones, para varones consumidores de pañales, uno piensa, ¿qué está pasando? Es que ahora los hombres cambian pañales. Bueno, a lo mejor no cambian pañales, pero cuando van al supermercado, cuando van a la farmacia, son los hombres los que compran. Entonces aparece Pablo Echarri haciendo una publicidad de que él le cambia el pañales a su bebé, en fin. En general, hay a través de las publicidades, cuando hay publicidades, anoche estaba viendo una de un limpiador para limpiar la cocina, de hombres para hombres, uno piensa, es un avance, quiere decir que el mercado ya está cambiando y ya no son más prácticas tan feminizadas que si uno quiere convencer a una mujer, tiene que es una mujer o está destinado en todo caso a las mujeres, ¿no? En este caso no, y hay, sin duda que hay avances, pero de todas formas creo que no hay que ser tan optimistas de pensar que el feminismo contemporáneo ha generado un cambio en la relación entre géneros, simplemente con ver los índices de femicidio y cómo han ido aumentando, aunque en este momento tiendan a mesetarse porque venían en alza. Es como para que uno se dé cuenta que la cosa no, los cambios no son tan significativos. Hay una sola cosa que quería decir pensando en todo esto. Eso que uno conoce como el amor maternal o como sentimientos específicos muy ligados, muy soldados, como la feminidad, es algo relativamente nuevo en la historia de la humanidad. Quiero decir, que eso que está instalado como un instinto, como si de las mujeres surgiera, porque además sobre ellas biológicamente ha recaído la tarea de la reproducción, que las mujeres tienen un instinto maternal. Eso empezó a surgir justamente en el siglo XVIII, en el siglo XVII tal vez, a partir de el reconocimiento, por lo menos lo que se conoce de la demografía en Francia, que es de los pocos, es el momento que nace la demografía como ciencia, a partir del reconocimiento de que los ejércitos estaban sin soldados, estaban achicándose y que no había colonos para hacerse cargo de los territorios conquistados, es que empieza a generarse la presión por conservar a los bebés. Los índices de infanticidios, los índices
de mortalidad infantil eran altísimos. Y eran altísimos porque nadie los cuidaba. Nacían y se morían y nadie los cuidaba, hasta que empieza a darse cuenta que es un patrimonio y que hay que conservar esos cuerpos. Y hay un libro de la década del 80, del siglo pasado, de Elizabeth Badinter, que se llama así, con signo de interrogación, ¿existe el amor maternal? Y claro que existe el amor maternal. Existe el amor maternal desde el siglo XVIII recién. Antes no existía. Y existe como una construcción social que se fue imponiendo sobre las mujeres con el interés ese de generar cuerpos y de valorarlos y reproducirlos, en general para la guerra, o para la ocupación de territorios conquistados. Estamos ya en los últimos minutos, pero no quisiera dejar a las compañeras que están acá acompañándonos, y lo agradezco. Vera, que tenías la mano levantada, y Débora también, si querían acotar o aportar algo, adelante. Yo quería agregar algo, después bajé la mano, pero será para otra charla. Me llama la atención que nos preocupe tanto la división en géneros del cuidado infantil, cuando a los chicos, salvo experiencias o etapas muy específicas, les da lo mismo. Va a ser diferente si los cuida un hombre o una mujer, pero si hay buena intención y buena comunicación en el cuidado y en la crianza, al chico medio que le da lo mismo si lo está cuidando en el hogar un cuidador. Después habrá diferencias en el modelo, en el manejo. Hubo un matrimonio francés, los Hague, que demostraron que en el bañado de un bebé hay improntas diferentes si baña un varón o una mujer y si el bebé es varón o mujer. Pero, o sea, ¿por qué nos preocupa tanto? Si al chico en realidad eso no le impacta tanto. Creo que son resistencias un poco, creo, nuestras a esta deconstrucción de género. Y por otro lado, dos cosas que a mí sí me importan mucho. Una es qué pasa con los hogares con los hogares uniparentales y el cuidado, donde la sobrecarga del trabajo productivo y reproductivo está sobre uno solo, y suben como al 30% o más en algunas provincias las casas donde la mujer es la única jefa de hogar. Y otra que pasa con los celulares y las tablets en la cara del adulto frente al niño, que es una generación de niños nuevos, donde hay una persona que habla y no habla con él, aunque lo tenga delante, habla con el parlante, con el audífono, y me parece que como pediatra no sé psicológicamente a dónde lleva, pero creo que es muy peligroso y que no hay pruebas previas de esto en el mundo. Nada, eso, y gracias por el espacio, y a Juan Carlos por la charla. Yo quería dejar planteado, digamos, a modo de pregunta, justamente por los tiempos, retomando por un lado el tema de lo que había traído Lila, la composición de los cuerpos. A mí me sigue preocupando el tema del cuidado, ¿sí? Y recuerdo en un encuentro de Covisión que tuvimos la semana pasada, una propuesta de resolución o de posible salida de una situación de letargo o de agotamiento, de cansancio. Lila, digamos, abrazó a la psicóloga que estaba planteando el caso, ¿no? Y yo me quedé pensando esto, ¿no? En el abrazo, y con toda esta cosa que estamos tan atravesados por el tema de la violencia, qué miedo que da y cuánto tenemos que recuperar y cuánto tenemos que volver a recrear esto, ¿no? Desde el cuerpo. Y entonces la pregunta que surge es por las violencias y por la ternura, porque estamos hablando de la ternura, pero en realidad sin llegar a hacerlo, digamos, o pensarlo de manera binaria, pero creo que en todo caso poder pensar la ternura y la violencia y qué pasa con eso, ¿no? Y en esta interacción, en este juego,
¿cómo hacemos para crear vínculos bueno, que se puedan, digamos, sostener de alguna manera sin estas cosas extremas, ¿no? Y corrernos por ahí de lo que son los prejuicios o las ideas preconcebidas, que es lo que decía recién Vera, ¿no? Juan Carlos. No, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el problema, que a pesar que para un niño eso es importantísimo, un adulto que responda a las necesidades de alimentación, cuidado, higiene y amor, y que importa 3 pepinos el sexo o los deseos sexuales de ese adulto, la orientación sexual, lo cierto es que en la práctica son las mujeres las que se encargan de cuidar a los niños. En porcentajes contundentes, ¿no? Entonces sí, cuando hicimos toda la presión y la movida esa que lo logramos, la posibilidad de que los homosexuales adopten niños, trabajamos mucho esta cuestión de que lo que los niños necesitan es un adulto que los cuide. Pero lo cierto es que cuando vamos a ver, son las mujeres las que los cuidan. Pensaba también en nuestro caso, además, especialmente, pero no exclusivamente, también la necesidad de, por supuesto, pensar en esas microorganizaciones que seguimos llamando familia, pero también en tanto más, ¿no? Porque hemos visto por lo pronto que no se puede sostener el cuidado, la crianza solo a través de esos pocos seres, digamos, que pueden constituir la familia nuclear, ¿no? Y que por lo menos para nosotros también como experiencia es importantísimo partir de lo comunitario para las configuraciones de posibles, ¿no?, circuitos de vida social, otros que tal cual, ya veremos cómo se llamen, ¿no? Porque bueno, familia está como muy, como hablábamos, sobrecodificada también, ¿no? Aquí hay otras participaciones, pero estamos ya en hora y yo la verdad es que queremos acá con Lore y con el equipo, que me alegra además que hayan participado. A veces, como estamos atendiendo a los pibes, no podemos participar al mismo tiempo, y hoy hicimos bastante ingeniería para que así fuera, y eso también fue bello, ¿no? Porque digo, los varones estaban en la pantalla hoy cuando les tocaba estar ahí y todos hicieron su movimiento. Bienvenido sea, porque creo que esos movimientos son los que se necesitan. Y quiero agradecer muy especialmente a Juan Carlos, porque no lo hemos dicho antes, pero quiero que se sepa también, nos está ayudando mucho mes a mes en varias ocasiones donde podemos contarle nuestra experiencia a pensarnos. Así que estamos, bueno, súper agradecidos, orgullosos además, y bueno, por esta generosidad y el aporte de todos los que han participado hoy, porque fue verdaderamente una hermosa conversación que además queda grabada, así que podemos socializarla también para los que no pudieron estar hoy y querían. Muchísimas Abrimos gracias. micrófonos y aplaudimos, ¿verdad? Sí. Gracias a todos, gracias Juan Carlos. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Gracias.